Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la paz del Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. En este martes 14 de diciembre de la tercera semana de Adviento, hoy recordamos a San Juan de la Cruz y escucharemos la primera lectura que está tomada del libro del profeta Sofonías, capítulo 3, versículo del 1 al 2 y 9 al 13. Lectura del profeta Sofonías. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo bajaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No comerá maldades ni dirá mentiras. No te hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 33. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en Él esperan. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Evangelio que escucharemos en este día está tomado según San Mateo, capítulo 21, versículo del 28 al 32. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos les respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas
se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día donde nosotros recordamos la memoria de San Juan de la Cruz, religioso carmelita español, que a los 25 años se encuentra con Teresa de Jesús, que por ese entonces emprendía la reforma de la orden carmelita. Inmediatamente quiso volver a la observancia de la antigua regla, pero se encontró con la resistencia de sus superiores. Lo único que lograron aquella dificultad fue sublimar su unión con Dios en las cumbres de la vida. Entonces hoy recordamos a este gran religioso San Juan de la Cruz. Hoy vamos a comentar un poquito sobre los textos que hemos escuchado en el día de hoy, pero antes quiero hacer esta oración de San Juan de la Cruz. Dios nuestro, que hiciste de San Juan de la Cruz presbítero un modelo perfecto de negación de sí mismo y de amor a la cruz, concédenos que, imitándolo siempre, lleguemos a contemplar tu gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En los textos que hemos escuchado en el día de hoy, en esta tercera semana de Adviento, ya llegando a la parte final de estas 4 semanas de Adviento, antes de llegar a Navidad, antes de llegar al nacimiento de Niño Jesús, o el cumpleaños de Niño Jesús, hemos visto aquí en la primera lectura donde el Señor habla, podríamos decir, de los pobres, de aquella persona que tiene un corazón sencillo. Y esta primera lectura consta de 2 partes. La primera son los 2 primeros versículos que hemos escuchado, que constituyen una queja dolorosa de Dios al ver que Jerusalén, lejos de oír su voz, de escuchar su llamada, de buscarle y arrepentirse con sincero corazón, se ha convertido en ciudad rebelde, impura, pecadora, opresora, ciudad, podemos decir, atea. Entonces, ahí vemos esa primera parte de este texto tan hermoso que hemos escuchado del profeta Sofonías. Entonces, esta ciudad no obedece, no acepta ninguna corrección, ni confían, ni se acercan al Señor. Viven ausentes de Dios. A Dios lo ponen en un lado. Dios no tiene cabida en esta sociedad. Podríamos decir hoy también en nuestra sociedad. Este profeta es como si se estuviera dirigiendo hacia nosotros. Esta sociedad materialista, esta sociedad consumista, una sociedad que le importa el más qué dirán que otra cosa. Y la segunda parte del profeta Sofonías nos presenta a Dios que se desborda generosamente en promesa de restauración mesiánica, restauración pacífica, restauración de personas que tienen un corazón puro. Yo transformaré los pueblos, dice el Señor.
salvación universal. Purificaré sus labios, dice el Señor, para que todos invoquen el nombre del Señor. Mis hijos dispersos me aportarán ofrendas y todos unidos me servirán. Entonces aquí vemos estas dos partes de esta primera lectura del profeta Sofonías, el capítulo 3. Un texto hermoso. Anuncia lo que será el comienzo de una era nueva, que verá la conversión y la afluencia de paganos en el pueblo de Dios. Y el salmista que escucha al profeta dice en su antífona: el Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor siempre está escuchando, y por eso debemos nosotros bendecir al Señor a toda hora. Debemos bendecir al Señor a cada momento, no cansarnos, no cesar, no cerrar la boca. Tenemos que ver al Señor, y más en este tiempo donde su cumpleaños se acerca y Él quiere buscar lugar en el corazón nuestro, en cada uno de nosotros. El evangelio que hemos escuchado, un evangelio que podría ponernos a meditar. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Aquí vemos cómo Jesús cuenta esta parábola y lo hace podríamos decir, con preguntas. Cuando Jesús le dice: ¿qué opinan de esto? Entonces ahí viene y narra la historia. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué opinamos nosotros? Es un buen tiempo para nosotros meditar. ¿Estamos nosotros haciendo como el primero o como el segundo? ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor? ¿Estamos nosotros acogiéndonos al Señor? Pero ustedes ni siquiera al ver estos ejemplos se han arrepentido ni han creído en Él, dice el Señor. Por eso afirma Jesús: Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en Él, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en Él. O sea, ¿qué no quiere decir el Señor aquí? Que no todo está perdido, que debemos nosotros buscar el camino de la salvación. Debemos nosotros continuar buscando de ese Jesús, interpretar las parábolas que Jesús nos pone a nosotros en cada texto. Jesús no pierde la paz, con paciencia incansable sigue llamándonos a la conversión. Les cuenta la conversión de un padre que pide a sus dos hijos que vayan a trabajar a la viña de la familia. Aquí Jesús nos va diciendo qué debemos nosotros hacer. Jesús pone delante de nosotros dos actitudes. Lo hace con dos cuadros diferentes. Los detalles que Jesús expresa enriquecen la lectura. Es un padre que cariñosamente pide algo a sus hijos. El primero rechaza al padre con una negatividad lejana. No quiero. El segundo atiende amablemente la petición de su padre. Voy, Señor. Parece que está dispuesto a cumplir sus deseos, pero pronto se olvida de lo que ha dicho. Y así nos pasa a nosotros. Sí, Señor, cuando tenemos problemas, Señor, te buscaré. Señor, te prometo esto. Señor, te juro que voy a hacer esto. Pero en cuanto se pasa el problema, volvemos otra vez a lo mismo. Hoy una vez más, el Señor nos invita a entrar en la voluntad del Padre, a convertirnos, a ser coherentes y testimoniar ante el mundo con nuestra vida que merece la pena creer en su promesa. Que hoy siempre tú y yo seamos ejemplo de amor y de fraternidad.
y que donde quiera que nos encontremos con nuestro accionar evangelicemos. Feliz día para cada uno de ustedes y su familia. Bendiciones.